damos la bienvenida a María Saravia. Ella es médico y directora de la carrera de medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy buenos días. Con todo, gracias por la invitación. Doctora Saravia, y aquí hay algo que nos preocupa porque hay una alerta de que 300.000 peruanos podrían padecer de COVID persistente. Y en ese sentido, quisiéramos primero que nos detalle para los que están escuchando Nacional, ¿qué es el COVID persistente? Y segundo, cualquiera que haya tenido COVID-19 puede tener de nuevo esta enfermedad, pero como coronavirus persistente, sin importar la edad o el estado de salud anterior. Así es, la COVID persistente es una nueva situación, digamos, clínica, ¿no? Que aquellos pacientes que han sufrido la infección aguda por el COVID, ya sea leve, moderado, severo, comienzan después de unos días, semanas o hasta meses, se ha visto, volver a tener unos síntomas bien, digamos, erráticos, ¿no? No catalogados en otra enfermedad que el paciente tenga. Por ejemplo, después de meses o semanas comienzan de nuevo a tener dolores de cabeza, fatiga, sensaciones de dificultad para respirar, algunas palpitaciones cardíacas, dolores en articulaciones, alteraciones sobre todo en el sistema nervioso como de nuevo falta de gusto, olfato, y sobre todo para la estructuración del pensamiento, ¿no? Comienzan a no tener una buena, digamos, evaluación de lo que es el pensamiento, no articulan bien, se olvidan las cosas, algunos sufren de insomnio, es decir, una variedad de síntomas que no se relacionan muchas veces con el COVID agudo que uno tuvo y comienzan a dar sensaciones de ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Estoy nuevamente enfermo, voy a un médico y voy a otro y al final, si no se tiene pensado que existe esta nueva patología de COVID persistente, los pacientes pues van a andar de médico en médico, saturando los servicios de salud y sobre todo creándose una sensación de ansiedad continua. Sin un diagnóstico seguro, doctora Saravia, pero si estas personas llegan a tener estos síntomas persistentemente y se someten a una prueba, un tamizaje de COVID-19, ¿van a salir positivos o negativos usualmente? No, probablemente sean negativos, o sea, son, por eso le digo, personas que tienen después de días, semanas o incluso meses, nuevamente aparecen síntomas que ya tenían la infección de COVID. Ajá. ¿Y la cómo mayoría van a ser negativos? Claro, entonces, ¿cómo diagnosticar que precisamente se trata de un cuadro de COVID persistente, además de la sintomatología? Mire, están haciendo estudios en todo el mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Francia, España, con los que hemos hecho una alianza, digamos, con un grupo de investigadores que se llama CIR Long COVID, es un colectivo, la Universidad de Washington, la de Texas, etcétera, porque todavía está en desarrollo los estudios, ¿no? Como se piensa, el COVID ha sido totalmente de incertidumbre para la salud mundial. Y todavía nos deja esta incertidumbre. Entonces están haciéndose estudios y sistematizando. Lo que se quiere es hacer como una sistematización de datos, ¿no? Claro. Catalogar bien los pacientes fundamentalmente por el aspecto clínico. ¿Y cómo es el clínico? Ya le digo, detectar estos síntomas más frecuentes que le he mencionado, relacionárselos con el COVID anterior y en Estados Unidos, por ejemplo, en España ya están haciendo unos marcadores, o sea, unos estudios en las células de las personas para determinar qué han tenido biológicamente la enfermedad, ¿no? En ese sentido, doctora Saravia, quisiéramos saber cuánto tiempo dura este COVID persistente. Ya nos decía que se puede presentar 2 semanas después de haberlo padecido, pero ¿a quiénes afectaría más y cuánto tiempo es el que esa persona padecería de esta enfermedad? Ya, pensemos que en el Perú ha habido más de 3 millones de casos de COVID, ¿no? Ya sean leves, moderados o severos. Se dice que no menos del 10%. Las estadísticas ahora están pensando que es el 20%. Estaríamos pensando en unos 600.000 pacientes que van a tener long COVID o COVID persistente. Y por ejemplo, algunas estadísticas en Francia han sacado que hasta el 40%. Entonces, imagínense, casi llegaríamos al 1.000.000 de personas que han tenido este COVID. Ahora, no es una alarma, ¿no? Digamos, no es algo que va a causar algo tan desastroso como fue el COVID agudo. Pero sí estas personas sufren porque obviamente tienen síntomas que les afectan diariamente. ¿Y dónde se ve que afecta más?
bueno, en el día a día, ¿no? En mi productividad como ama de casa, me duelen las articulaciones, me canso, tengo una fatiga realmente que no me puedo explicar. En el trabajo hay súbitamente deserción porque, bueno, manejo con mucho dolor de cabeza o tengo unas palpitaciones que me hacen ir a hacerme ver ese día. Entonces está afectando básicamente la parte social y económica del país y de todos los países donde se está presentando. Entonces queremos alertar. Doctora Sarabia, no tiene un tiempo de duración exacto, puede durar semanas, puede durar meses, incluso más. Así se ha visto que incluso hasta algunos pacientes tienen desde el COVID hace 2019 hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Francia se ha hecho algunos estudios que, por ejemplo, la estructura del pensamiento, el pensar bien, los olvidos, están durando hasta 2 años. Entonces, no le puedo decir dura 3 meses, 4 meses, porque también depende del sistema inmunológico de cada persona, ¿no? Ya, claro. Y donde se ha llevado a cabo estudios, no sé si en nuestro país también, pero donde se han llevado a cabo estudios sobre estos síntomas que se prolongan del COVID-19, ¿hay alguna población que se ha identificado según el género, según la edad? ¿Hay alguna característica según comorbilidades? ¿Hay alguna característica que los defina o se ha dado en una población totalmente diversa? No, por ejemplo, el día martes nosotros tuvimos la primera jornada de sensibilización sobre COVID persistente en nuestro país y estuvieron invitados la mayoría de médicos españoles, que les hablo de este colectivo. Estuvo invitado también un doctor español, pero que hace estudios en Washington, y una doctora española que hace unos estudios en la Universidad de Texas. Todos ellos han dicho que puede ser afectada cualquier género, cualquier edad, pero se ha visto que hay predilección por mujeres. El 80% casi de casos son en mujeres y una edad promedio de los 40, entre 40 y 50 años. Mujeres entre 40 y 50 años. Claro, mujeres en edad joven, todavía en edad fértil, y el sexo femenino, ¿no? El género femenino. Así es. Doctora Sarabia, y es importante poder comentar acerca de este tema. ¿Cómo el doctor que está viendo este caso puede identificarlo? ¿Cómo evaluar al paciente que acude a una consulta por primera vez con COVID-19 persistente? Bueno, yo creo que ahora los médicos ya estamos más alertas, más sensibles al tema. Conocemos más que esto es realmente una patología, porque imagínense, hay gente que va y dice, yo tengo palpitaciones, le revisan el aparato cardiovascular y probablemente no encuentren nada. Dicen, tengo dolores osteoarticulares, le toman algunos exámenes para enfermedades reumáticas, etcétera, negativo. Entonces, es el examen clínico, o sea, y creerle, ¿no? Tener confidencia con el paciente para decirle, bueno, en ese momento que usted está viniendo, usted tuvo COVID, recuerde cuándo tuvo COVID, hace cuánto tuvo COVID. Entonces el médico ya va a estar alerta, vamos a estar alerta y vamos a relacionar, ¿no? Entonces, ojalá ya en nuestro país se comiencen a dar esta determinación de marcadores biológicos que le digo, que están haciéndose muy frecuentes ya en otros países, y por eso es que queríamos traer el tema a nuestro país, ¿no? Para luego tener una sistematización de los datos, cuántos pacientes, de qué género, en dónde, qué edades, etcétera, y poder tomar también estos marcadores biológicos y tener también nuestro propio diagnóstico nacional, ¿no? Para los que nos sintonizan, estamos conversando con la doctora María Sarabia, y es directora de la carrera de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctora Sarabia, estos casos de COVID persistente se han dado incluso en población que cuenta con su tercera o cuarta dosis de vacunación. Sí. También incluso en vacunados se da este COVID persistente, aunque dicen que tener vacuna disminuiría un riesgo en 15% más o menos, pero no dejamos más del 80% estaríamos con la capacidad de hacer COVID persistente aún con las dosis de vacunas, ¿no? Porque esto se cree que es una reacción de una persistencia viral residual en algunas células del organismo, básicamente en el sistema inmune, que harían que se perpetúen pues los síntomas, ¿no? Sin ser una infección activa. Doctora María Sarabia, y aquí hay algo que usted nos anotaba que me parece preocupante, y es el hecho que como las personas se sienten cansadas, agotadas, con dolores, con fastidios, están disminuyendo su actividad social, no yendo al trabajo, dejando este tipo de situaciones. Entonces, ¿se debería incluir la atención a la salud mental por parte de especialistas para ayudar con este tratamiento del COVID-19 persistente? Sí, porque básicamente
a ver, si uno no descubre qué tiene, ¿no? Yo soy médico, y muchas veces el paciente cuando ya acude, sabe su diagnóstico, ya el 50% prácticamente está con disminución de los síntomas, ¿no? Porque uno es un ser biopsicosocial integral y espiritual, ¿no? Entonces, cuando uno ya sabe su diagnóstico, probablemente calma mucho la ansiedad. No es que prácticamente, sino que calma la ansiedad. Entonces, yo creo que hacer unas políticas para mejorar el estado de la salud mental de todos los peruanos es importantísimo. Nosotros estamos trabajando en eso, ¿no? En hacer webinars, masterclass sobre qué es la salud mental, por qué es tan importante trabajarla. Y como usted dice, este COVID persistente no es un problema de salud simplemente, sino también afecta a la productividad laboral y a la parte social, ¿no? De toda la comunidad peruana. Entonces yo creo que por eso estamos alertando, no estamos alarmando, porque de ninguna manera este síndrome es fatal o mortal, pero sí trae bastante ansiedad, ¿no? Genera mucha ansiedad y congestiona los servicios de salud, obviamente. Porque la gente va de un especialista a otro, no tiene respuesta, va a otro, etc. Imagínense, si a mí me da dolor de cabeza, dolores musculares, me da diarrea y me da insomnio, tengo que ir por lo menos a 3 o 4 especialistas para tratar de ver por qué tengo todos esos síntomas. Claro. Ahora, hay casi todos los síntomas que nos ha mencionado doctora Saravia están relacionados vamos a decir que a temas cognitivos, ¿no? A la memoria, a la ansiedad, quizá. Y en un inicio de la pandemia se empezaron a relacionar algunas secuelas, o la mayoría de ellas, quizá, a más bien temas neumológicos, ¿no? A temas relacionados con el aparato respiratorio. ¿Cómo ha ido esto evolucionando? ¿Se han dado también secuelas en cuanto al sistema respiratorio de las personas que han sido contagiadas? Por supuesto. En este caso, el COVID persistente va a afectar a todo un eje, ¿no? Que se llama hepatorrenal cardiopulmonar. Entonces, esta persistencia del virus, digamos, en las células de la inmunidad, hace que se afecte el aparato respiratorio. Por ejemplo, queda una carraspera muchas veces, queda una tos seca crónica, a veces sensación de falta de aire. Otras afecta el sistema cardiovascular, ya le dio taquicardias, de repente hay palidez, ¿no? Repentina por el sistema cardiovascular. El sistema renal también se ha visto afectado, y el sistema digestivo. Se están haciendo muchos estudios por eso en la microbiota. El microbiota, ustedes saben, es todos los gérmenes que no son peligrosos y que más bien sirven para mejorar el estado hormonal, el estado de metabólico de la persona. Entonces se ha visto también que este sistema entérico o digestivo está afectado también por esto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Los estilos de vida saludables, que van a ser la nutrición, un sueño muy reparador, un sueño adecuado, hacer actividad física o algún ejercicio o deporte para liberar, digamos, este estrés, y tratar de hacer meditaciones, mejorar la parte espiritual. Entonces, con estas recomendaciones que parecen básicas, pero que son importantísimas, estos pacientes llegan a tener mejor calidad de vida, ¿no? Mejoran su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora María Saravia, directora de la carrera de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola, por su participación hoy día en el informativo.